tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una videocápsula más de las etapas del manejo del conflicto. En esta ocasión vamos a hablar de estas 5 etapas que son muy importantes para un manejo adecuado del conflicto. Sabemos ya que un conflicto surge una vez que hay un desacuerdo entre dos personas o más y que afecta de cierta manera a un individuo. Entonces surge esta parte del conflicto. ¿Por qué? Porque no tenemos las mismas ideales, porque no estamos pensando de la misma manera o porque no tenemos opiniones similares, sino todo lo contrario. Entonces son opuestas y esto de cierta manera nos lleva a generar un conflicto. Para el manejo de las etapas del conflicto es importante que las partes que se ven involucradas en este conflicto pues tengan conocimiento en sí de cuál es realmente este problema, ¿no? O sea, qué fue lo que dio origen al conflicto, porque pasan muchas ocasiones que el conflicto lo tiene una persona sola, simple y sencillamente porque pensó que la otra persona estaba molesta o que la otra persona dijo o hizo cuando realmente la otra persona actuó quizás inconscientemente y ni siquiera lo hizo con la intención de molestar. Entonces pasa que a veces el conflicto lo tiene una sola persona por pensar erróneamente que la otra persona hizo algo con intención cuando no lo hizo de esa forma. Entonces, pues estás en conflicto nada más tú y no estás en conflicto con la otra persona porque la otra persona no tiene ni siquiera conocimiento de cuál es tu molestia o la razón por la que te sientes de esa forma. Entonces, lo ideal es que ambas partes tengan el conocimiento de cuál es en sí el problema, ¿no? O sea, que ambas partes estén enteradas de cuál es en sí el conflicto, ¿no? De cuál es la situación que surge o cuál es el desacuerdo que se tiene, razón por la cual se está creando una pequeña fricción ahí, ¿no? Pero sí es importante que ambas partes tengan o las partes involucradas dentro del conflicto tengan ese conocimiento. ¿Por qué? Porque si no se tiene, de cierta manera, pues tú estás con la idea de que pues no pasa nada y no sabes ni por qué la otra persona cambió su actitud, por ejemplo, contigo, ¿no? O las demás personas. Entonces sí es importante como dar a conocer siempre eso que hace que surja de cierta manera el conflicto, ¿no? Una vez que todas las partes involucradas tienen conocimiento de cuál es el conflicto, cuál es la situación que derivó este problema o que originó este problema, entonces entramos ya a la parte del diagnóstico. ¿Y qué encontramos en la parte del diagnóstico? El diagnóstico es una fase o etapa muy importante porque nos habla de la evaluación o la valoración en sí de este conflicto, ¿no? Y también nos da a conocer, o sea, qué tantas personas se encuentran afectadas con este conflicto, ya sea que los problemas se estén dando por cuestiones económicas, por cuestiones de dinero, o sea, el contexto en el que se está creando este conflicto, ¿no? Entonces nos da a entender cuáles son las necesidades también de ambas personas por las cuales surge este pequeño inconveniente o esta pequeña fricción. Entonces, a través del diagnóstico como etapa muy importante, repito, es una valoración ante este conflicto que nos permite conocer qué tanto afecta en sí a las partes involucradas, cuáles son las necesidades, obviamente también de cada una de estas partes y que por esta razón cada una tiene su propia convicción o su propio criterio y es ahí donde surge esta parte de estar en desacuerdo, ¿no? Entonces, también por eso el diagnóstico para mí, en lo personal, es una parte muy importante, porque nos permite hacer una valoración justa, una valoración correcta de lo que quiere la otra persona y lo que quiero yo, o si nos toca el papel de mediadores, pues saber qué quieren ambas partes, ¿no? Y cuáles son las necesidades de cada una de estas partes. Posterior a esto, viene la etapa de la reducción del conflicto. Y es que dentro de un conflicto muchas emociones se encuentran relacionadas. Emociones de que ya estamos enojados o ya estamos tristes, o en alguna otra emoción que pudiese surgir. Entonces, en la reducción del conflicto nos ayuda a, de cierta manera, estabilizar estas emociones, calmarnos para poder pensar con claridad
las formas correctas para poder proponer soluciones a este problema. Entonces, la reducción del conflicto es una fase y etapa también muy importante. ¿Por qué? Porque a veces creemos que el conflicto es demasiado grande porque se encuentran estas emociones de cierta manera combinadas, ¿no? Pero una vez que tratamos de reducir esto y entender también la otra postura de la otra persona o de las otras personas, podemos empezar a reducir y a ver que quizás este conflicto no es tan grande y sí tiene ciertas soluciones, que es la siguiente etapa, ¿sí? La solución del problema, plantear varias soluciones que pudieran dar, no quisiera decir la palabra gusto a ambas partes, pero sí como generar una solución en la que ambas partes pudiesen quedar contentas y satisfechas y se pudieran satisfacer precisamente eso, las necesidades de cada una de estas partes. Entonces, aquí vienen las propuestas de solución. ¿Y cómo se van a dar estas propuestas de solución? Sencillamente, una, a través de escuchar de manera reflexiva a la otra parte. Repito, si hay un mediador, pues el mediador se encarga de estar dentro de esta situación y escuchar a ambas partes. Pero si no existe un mediador dentro de las propuestas de solución del conflicto, entonces escuchar, pero de manera reflexiva y analítica, cuál es la postura de la otra persona. Es decir, no solamente hacer referente a que lo que yo pienso es lo correcto, sino también que todas las personas tenemos diferentes necesidades. Entonces también nos toca muchas veces entender cuáles son las necesidades de la otra persona, cuáles son las mías, y hacer una valoración sobre ello, ¿no? Cuidar sobre todo el mantener el vínculo o la relación que existe entre las personas involucradas, que esto sabemos que muchas veces suele ser difícil y a veces viene siendo hasta imposible. ¿Por qué? Porque ante todas las propuestas de solución debemos de cuidar esa parte. Sin embargo, hay conflictos en los cuales sí se puede cuidar esta relación o este vínculo que existe con las personas involucradas, entre las personas involucradas más bien, pero hay muchas ocasiones en las que no, pues llegan a ser conflictos demasiado fuertes y que de cierta manera evitan ya que la relación vuelva a ser la misma, ¿no? Buscar resultados mutuamente beneficiosos dentro de la solución del problema, eso es importante. Buscar resultados que, como dije en un principio, beneficien a ambas partes, no solo a mí o no solo a una parte, sino a ambas, porque pues ambas tienen ahora sí que propuestas, ambas tienen necesidades y entonces para dar la solución a un conflicto sería injusto que únicamente tomáramos en cuenta la versión de una parte y no de la otra. Entonces, por eso es que es fundamental y es muy importante que dentro de las propuestas de solución se pueda plantear soluciones a este problema, a este conflicto, que puedan hacer que ambas partes puedan tener un beneficio, no solamente una, porque si no se vería de manera injusta. Una vez que están propuestas las soluciones del problema, entonces ambas partes o las partes involucradas tienen que llegar a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo en el cual ambas partes puedan hacer referencia o más que nada puedan quedar satisfechas y no tenga una que ir sobre la otra bajo ninguna manera. Este es un acuerdo final que es para darle solución ya al conflicto. Y es fundamental para que pueda quedar cerrado este conflicto. Hay que recordar que como personas tenemos que tener responsabilidad afectiva. Y al tener esta responsabilidad afectiva, tenemos que ser conscientes que de cierta manera, ya sea en contextos familiares, amistosos, laborales, etcétera, se pueden dar este tipo de conflictos, ¿no? Pero es importante hacerle frente y no dejar únicamente que el conflicto vaya siguiendo, como lo decía al principio. A veces ni siquiera la otra persona o las otras personas con las que ya tenemos o sentimos un conflicto tienen conocimiento de que estamos molestos, porque quizás hicieron algo inconscientemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser responsables afectivamente y decir, bueno,
esto me molestó, esto es para mí, se está creando un problema y ambas partes hablar, ¿no? Y tener la comunicación es algo fundamental para llevar a una buena resolución del conflicto y llegar sobre todo a un acuerdo correcto que vaya a evitar que el conflicto sea más grande, eh, o que vaya a evitar que más adelante ya definitivamente se rompen esos vínculos, ¿no? Entonces es importante hacerle frente a los conflictos que se nos presentan día a día, y si nos toca ser mediadores, es importante también, una de las principales características del mediador es que el mediador no puede inclinarse ni a una parte ni a otra, mucho menos si hay un vínculo con alguna de las partes, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a dejar la cápsula del día de hoy. Espero que haya sido de importancia para ustedes y que les haya gustado, y nos vemos en la siguiente videocápsula. Muchas gracias por su atención.